tardes para todos en casa. Quiero comentarles que hoy nos están acompañando como panelistas invitados. Por un lado, Mauro Casa, le falta la S para ser pariente de nuestro habitué. Es politólogo, es magíster en políticas públicas, bienvenido. Bueno, Juan Martín Jorge, abogado, escribano. No es la primera vez que nos acompaña, ¿no? Tercera. La tercera. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Estaba mirando la puesta a punto, antes de ir a lo que nos convoca, a los temas de hoy. Qué bárbaro, tu nuevo cliente se autopercibe vitete, que está haciendo boquetes por ahí. No, es un cliente que yo represento hace tiempo y todavía no está claro cuál es su situación jurídica. Se está por resolver. Pero ¿hizo el agujero o no hizo el agujero? ¿Hizo el túnel o no? No me consta por el momento. Vamos a ver cómo sigue la instrucción y veremos en el correr del día. Bien, bueno. Otro cliente famoso, ¿no? Bueno, tiene más repercusión pública por hechos que son laterales a su situación procesal. Qué seriedad de pronto, wow. ¿No? Mira, Jorge. Y que no puedo decir nada si se está instruyendo. ¿Qué voy a decir? No, pase. Ya tendremos tiempo más tarde. ¿Nunca escuchaste casos de túneles que se autohacen? Sí, por eso. Es re normal. Los diferentes Bueno, informativos van a vamos informar más tarde de la situación. Bien, vamos a los temas que nos convocan. ¿Alguien pudo seguir la interpelación a las autoridades del INAU? Yo no seguí. La cosa quedó... nada de nuevo, ¿en qué sentido? Suele ocurrir. Se interpela desde el oficialismo, por parte de la oposición, se pretende llegar a un único informe, nunca se puede, nunca se aprueba el informe de la oposición o del miembro interpelante, y la cosa termina igual que como empezó. Si eso por lo menos se traduce en que quedó alguna información más certera sobre cuál es la verdadera situación, bueno, eso sería una buena cosa. No sé si es el caso. Vamos a repasar la crónica de Telemundo con algunas de las declaraciones del propio presidente del INAU, de la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, que nos va a estar acompañando en este segmento, y de Camí por el Partido Nacional. Mirá. El presidente del INAU sostuvo este jueves durante la sesión del Senado que muchos de los que podrían señalarse como problemas en los últimos años tienen profundas raíces históricas. Las autoridades fueron convocadas en el marco de la interpelación al ministro de Desarrollo Social para que informen sobre la protección de menores y sus trayectorias de vida en centros del INAU. El desencadenante fue la muerte de una adolescente que estaba bajo el amparo del instituto cuando quedó embarazada. Decidimos hacer esta interpelación porque la situación de INAU es insostenible, o mejor dicho, porque INAU no sostiene las vidas de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su protección. Aquí el que pretenda no mirar el panorama realmente en toda su dimensión histórica, francamente no está atendiendo la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El senador Carlos Camí, del Partido Nacional, dijo que es una inmoralidad endilgar a un solo periodo problemas que se han dado con igual, semejante o mayor magnitud en administraciones pasadas, y mencionó situaciones entre 2006 y 2018. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir en claro. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? No, yo hablé de gestión de algunas cosas que sí, de compromiso cumplido. La situación es grave, como fue grave antes. Y si está así reconocido, tratemos de tener menos adjetivos. La senadora Nane sostuvo que el sistema de protección del INAU está desbordado. Esta situación que relaté se enmarca en un momento donde las decisiones políticas se han dado en un retiro del Estado del territorio. Lo venimos hablando desde la ley de presupuesto, les diría. La sesión en la Cámara de Senadores comenzó a media mañana de este jueves. Bueno, muy bien. Me gustaría escuchar una primera reflexión de parte de ustedes, si de alguna manera esta fue una interpelación más, si se pudo clarificar alguna cosa, si tiene más, digamos, peso desde la perspectiva política porque es campaña electoral, que desde la verdadera intención de pretender solucionar las carencias que pueda tener hoy o históricamente el INAU. ¿Qué opina usted? Bueno, primero, antes que nada, vamos a dejar en claro que esta desgracia
donde una madre adolescente en la cesárea pierde la vida, la bebé está bien. Porque antes de entrar en la discusión y en el tema, preocupémonos un poquito, que fue la primera pregunta que me hice, me costó encontrar la noticia. La niña está bien, está al amparo del INAU y de la justicia en buen estado de salud. Aclarado eso, que tiene que ser también una preocupación este tema, ¿cómo lo abordamos esto? ¿Lo abordamos desde el punto de vista legal? ¿Lo abordamos desde el punto de vista político en un momento electoral? ¿O lo abordamos desde el punto de vista del fondo del problema? Lo de ayer, ¿a quién le va a sorprender que cuando la oposición interpela a un ministro, después toda la bancada va a proteger y no... ¿A qué pretendíamos? ¿Que hubiera una sanción? ¿Que hubiera una votación en contra? Algún legislador se quejó y dijo, esto era para discutir en una comisión, no había necesidad de traerlo a una interpelación. Pero estamos en un momento político. Bueno, pero si vemos aisladamente, perdón que lo interrumpa, ¿no? Los hechos, si vemos nomás aisladamente, Rivera, ¿no meritaba una interpelación? Según los legisladores, no. Esto era para discutir en la comisión. Claro, pero más allá de lo que digan los legisladores, a la luz de las denuncias, ¿no ameritaba desde la perspectiva ciudadana una interpelación? La propia Nane dice que Rivera es un ejemplo, no es la generalidad. Esto pasa en todo el país, no solo en Rivera. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un problema por Rivera? Esto es un problema en todo el país. Ejemplos se dan. Con más razón en todos los entonces, ¿no departamentos. amerita una interpelación? Amerita una discusión más de fondo. No amerita hacer una interpelación en un momento político electoral. Amerita una discusión más de fondo. Pablo. Una interpelación, quizás era necesaria la interpelación por los hechos que se dieron, está bien, ¿no? Pero digo, esta es una situación que viene ya de larga data, lamentablemente, ¿no? Ya cuando después del 2015 sale de la órbita del INAU la protección de los menores privados de libertad al INISA, ya anteriormente a esa fecha había varios conflictos. Digo, tenemos declaraciones de José López allá en el 2008 o 2009, donde decía que habían problemas internos dentro del funcionamiento del INAU, producto de sectores del MPP y el Partido Comunista con funcionarios que estaban allá adentro y que tenían un problema entre ellos, y que algunos sectores se ponían palos en la rueda para evitar la función del otro. Hemos tenido lamentablemente noticias de golpizas que se han dado allá por el 2000, no recuerdo ahora si fue en el 2013 o por allí, que bueno, hubo un video que también corrió. Problemas de alimentación, no por falta de recursos, de declaraciones de José López en aquel momento. O sea que lamentablemente estos problemas han estado siempre, trascienden a una administración. El asunto es que el sistema político claramente se ponga de acuerdo en cómo poder lograr una mejora en estos servicios y no pasarse facturas de una fuerza política a la otra para mantener una situación que lógicamente preocupa. Preocupaba antes, preocupa ahora y de seguir así creo que va a seguir preocupando. Bien, ¿qué opina? Sí, tiene como muchas dimensiones, obviamente. El tema creo que lo primero es la dimensión humana, ¿no? ¿Cuánto nos conmueve como sociedad que suceda un hecho así de terrible, ¿no? La muerte de un adolescente que estaba... no solo la muerte. La explotación sexual primero, ¿no? Lo que queda en evidencia y es que por ahí la trata de niñas y adolescentes es algo mucho más corriente de lo que uno se puede imaginar. Y una chiquitina que estaba al amparo del Estado, ¿no? Porque hay que recordar eso. Una persona, una gurisa que está en la órbita del INAU está al amparo del Estado, que es el que tiene que proteger sus derechos. En este caso es evidente que hubo una vulneración enorme de los derechos de esa gurisa. Un caso que tiene ribetes de explotación sexual, que no es el único. Y también cómo nos hacemos responsables, todo el sistema político, de la sucesión que hay de denuncias por parte de la sociedad civil, por parte de Naciones Unidas, de mecanismos internacionales. Hace unos años, en 2020, estuvo una relatora de Naciones Unidas acá en Uruguay señalando la gravedad de esta situación. Luego, nada, o sea, uno puede repasar el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, la Institución Nacional de Derechos Humanos y así sucesivamente organismos que han señalado... Sí, pero no arranca en el 2020. ¿eh? No, por supuesto, pero pasa que esa es una discusión de los políticos, la de cuándo arranca el problema. Bueno, pero claro, pero como estamos hablando de la interpelación, ¿no? Sí, es la menos importante para nosotros ciudadanos que queremos saber el estado de situación de las cosas. Pero muchas veces hay que, a la luz de la información que viene de una interpelación, empezar a despejar y decir, a ver, ¿dónde está el medio, no? Porque el INAU tuvo siempre, ¿no? Pero no es lo que plantea
el tenor de la interpelación. Bueno, por lo lo que pasa menos es que en los este miembros periodo hubo cosas, interpelantes. problemas específicos, ¿no? Que el INAU haya devuelto a rentas generales 60 millones de dólares, como si al INAU parece que le sobra la plata, y evidentemente es un problema de subejecución presupuestal que es inadmisible en un organismo que tiene las carencias que tiene, ¿no? Cuando uno después repasa, como decía, la sociedad civil, otras instituciones que se encargan por velar por estos niños y adolescentes, van y encuentran carencias edilicias de todo tipo, infraestructurales, de recursos humanos, etc. Y el INAU se da el lujo de no ejecutar dinero, bueno, evidentemente el problema de gestión es notorio. Y más allá de la situación política, que puede decir, bueno, no ameritaba en medio de una campaña, una interpelación, eso es una consideración que uno puede hacer, pero hay responsabilidades técnicas, también responsabilidades de mandos medios. Hay un director, hay una dirección departamental del departamento de Rivera, hay un director o una directora de ese centro en específico. Toda esa gente no tiene ninguna responsabilidad más allá de lo que diga del marco meramente legal o judicial, ¿no? También está la cuestión ética y la responsabilidad de cada uno como técnico, como responsable de un servicio, pero bueno, pareciera que no, que son todos, a todos no les da ni un poquito de vergüenza que bajo su responsabilidad le haya pasado esto a una chiquilina y no, y van y continúan en sus cargos. A mí me parece pero no hay muy una grave, diferencia entre que le haya pasado esto a una chiquilina habiendo cumplido con todos los protocolos y posibilidades que les da la ley a realmente haber sido negligentes. ¿No hay una gran diferencia ahí? Lo que pasa es que esa es una discusión jurídica y no nos podemos quedar solamente, bueno, si se cumplió con la ley, entonces está todo bien, porque las responsabilidades van más allá. Las responsabilidades también pueden ser administrativas, las responsabilidades pueden ser políticas y pueden ser hasta desde el punto de vista ético de las funciones que cada uno cumple, ¿no? Y bueno, y decir que se cumplió con todos los protocolos es bastante también antojadizo cuando se sabe todo el tema de las salidas no autorizadas del INAU, que son... Que no pueden prohibirles salir. ¿Se olvidan de esa parte? No está prohibido salir. Que no han podido, evidentemente, desarrollar un mecanismo para que no se vayan, no sé si será y que no mediante la, la conversación, no sé cómo, o el seguimiento cuando salen. Digo, supongo y quiero creer que hay herramientas, si no es que estamos discutiendo, esto no se va a poder mejorar nunca. Sí, lo que pasa es que hay que poder trascender la discusión de si es en este gobierno o en el gobierno anterior, más allá de las carencias de gestión, que sí, que hay algunas que son de este periodo, otras que vienen de antes, pero sí hay que poder ir más allá a cuál es la protección que le estamos dando como Estado a nuestros chiquilines. Evidentemente se está fallando de manera calamitosa, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? No, primero que nada estoy de acuerdo con lo que decía el doctor cuando recién arrancó, con respecto a la tragedia, ¿no? ¿Cuál doctor? El doctor Jorge. Tocayo. Está. Bueno, no, Porque hay varios doctores hoy, por eso. Hoy está menos uno, todo lo más un doctor. No, es por esto. No, entonces... Tengo otros defectos. Entonces, yo primero me solidarizo con eso. Por supuesto que es trágico lo que ha pasado con la chiquilina esta. Y bueno, todo el contexto que eso tiene. Lo segundo es el mecanismo de la interpelación, si es ahora o era antes, es cuando el Parlamento lo resuelve porque el hecho lo amerita. Y entonces se junta la mayoría y se hace que es necesario y se hace la interpelación. Probablemente no tuviera tanta repercusión pública hoy lo que sucedió con esa niña en Rivera, si no se hubiera hecho la interpelación de ayer. Probablemente. Después, si la cosa empezó antes, empezó después, sí, son continuidades. Nadie va a decir que todo empezó ahora. Ahora, también se llegó con ánimo de cambiar las cosas que venían mal de antes. Y bueno, eso no se ha logrado, evidentemente, porque si no, este tipo de cosas no estarían pasando. Después, y quiero dejar claro una cosa. El mecanismo de la interpelación, yo, la verdad, yo tuve 15 años en el Parlamento. Y los 15 años de gobierno del Frente. Se interpeló a diestra y siniestra. Yo viví interpelaciones del mismo ministro en 2 cámaras diferentes por el mismo tema. Y pasó. Y bueno, hay que ese mecanismo válido, que es como la oposición de alguna manera se hace notar o plantea un problema y busca tener una repercusión. Y yo creo que, bueno, sea en el año electoral, sea antes del año electoral, sea cuando sea, es un mecanismo que está implantado y que se lleva adelante. Y bueno, y que yo creo que en estos casos tiene la repercusión. Yo creo que nadie está esperando la caída del ministro, porque obviamente que hay mayoría que lo respaldan. Pero sí Pero se pidió. la repercusión No del ministro, del tema... la repercusión que el tema tiene, trasladarlo, capaz que hoy, no vuelvo a repetir, no estaríamos hablando de todo esto si no hubiera sucedido la interpretación de ayer. Bien, me permiten presentar a nuestra invitada, la senadora Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Un gusto, buenas tardes. Con nosotros. Y bueno, obviamente el miembro interpelante. De verdad que es impresionante como sobre un mismo tema, y tan concreto además, ¿no? Porque no estamos dando una mirada general de gestión, sino concretamente vinculado al INAU y a estos episodios, haya miradas
tan diferentes, ¿no? Por parte de oficialismo y de oposición. ¿Finalmente habla bien de los dos o de ninguno? ¿Cómo puede ser que sea todo tan contrapuesto? Asumo que hay una pregunta Sí. tras eso. Si ustedes me permiten un minuto, yo quiero darles el contexto en el que se define esta interpelación. Yo vengo trabajando con el tema INAU desde el inicio de la legislatura. En abril del 2020, la Institución Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de las clínicas de salud mental y los centros de agudos, que se llamaba La infancia que no queremos ver. Y posteriormente, en diciembre del 2021, presentó una actualización de esas situaciones en otro informe que se llamaba Permanecer a pesar del alta. Nosotros hicimos varios llamados a INAU, a la Comisión de Derechos Humanos, para que nos pudiese informar sobre las situaciones de esos niños que permanecían internados en clínicas de agudo aún a pesar de tener el alta médica, con todos los procesos de medicalización que implica continuar en esa situación, con toda la vulneración de derechos que en ese momento se estaba denunciando. Son 2 informes públicos, los pueden consultar. Hicimos otro llamado a comisión también cuando empezaron a surgir del seguimiento de esos informes, irregularidades y denuncias sobre una clínica en Maldonado que se llamaba Carpey. Después empezaron a surgir informes del Mecanismo Nacional de Prevención, también de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en otros meses, en otros años, y siempre fuimos siguiendo el tema. El tema de explotación sexual venía siendo una preocupación, no solamente para mí. En esta semana se publicó una investigación de Flaxo que habla de muchos de este tema y lo hace en una forma muy profunda. Y en un momento veníamos siguiendo también la situación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de los informes de CIPIAB y veníamos siguiendo la actuación de INAU en la rendición de cuenta y la actuación del INISA en las rendiciones de cuenta. Y a partir de eso, en la medida de las herramientas parlamentarias, siempre hicimos pedidos de informe, pedidos de acceso a la información pública, conversamos con las autoridades, los llamamos a comisión. ¿Respondían esos pedidos de informes a tiempo? Algunos sí, algunos no. Otros no, realmente con las respuestas muy dilatadas en el tiempo. Bueno, porque a veces una interpelación al lugar, sobre todo cuando no hay respuesta por la vía... Bueno, justamente, Victoria. Por eso estoy tratando de hacer el contexto. Cuando veníamos siguiendo todo este tema de la explotación sexual, hubo una nota que salió en el semanario Brecha que decía: hay una contradicción importante entre los datos que muestra el CIPIAB y los datos que muestra el Comité de Prevención, el CONAPES. Y hicimos una media hora previa sobre eso para informar al cuerpo. Le dijimos, bien, estamos trabajando con esto, vamos a llamar a INAU a comisión posiblemente por esto, porque además el día anterior, y a través de la prensa, se había dado a conocer la situación de la muerte lamentable de esta chica de Rivera. Se juntó una cosa con la otra, nosotros los íbamos a llamar a comisión. Nos pareció, a partir de las investigaciones periodísticas que se fueron haciendo y que fueron develando cada vez más detalles sobre las situaciones de vulneración a lo largo de la vida de esta gurisa, y nos pareció que el siguiente mecanismo que teníamos a mano era la interpelación, porque la interpelación es el mecanismo que tiene el Poder Legislativo para exigir respuestas al Poder Ejecutivo en el marco de lo que son las responsabilidades institucionales. Cada quien hace lo que hace desde el lugar en el que en definitiva tiene que ejercer su responsabilidad. Lo consultamos con la bancada y nos pareció que dio lugar, y entonces en ese momento planteamos la interpelación porque nos daba la posibilidad de exigir responsabilidades políticas. Bien. Sobre las conclusiones de la interpelación, ya vamos derecho después de la pausa. Cuando ustedes digan. Sí, ya venimos.